¿Qué tal a todos y sean bienvenidos una vez más a Últimas Noticias de hoy? En esta ocasión traemos noticias emocionantes para todos los beneficiarios del Seguro Social. Como bien sabemos, estamos casi a mitad de año 2024, muy próximos a los anuncios oficiales de los cambios en el Seguro Social para el año 2025. Pues hoy estamos aquí para contarte todo lo que necesitas saber de antelación para poder ir preparándote para lo que puedas enterarte. Para poder proteger el poder adquisitivo de las personas mayores, de los jubilados, el Seguro Social anuncia siempre todos los años una serie de mejoras muy significativas. Entre estos cambios incluyen los aumentos en las prestaciones gracias al COLA, nuevos requisitos de elegibilidad, los cuales vienen junto con los nuevos límites de ingresos, todos los cambios posibles que están diseñados para asegurar que los jubilados y otros beneficiarios puedan mantener una vida digna y segura. Hoy vamos a desglosarte por lo menos los cambios más importantes que hemos visto en otros años y que lo más seguro es que se aplique en este mismo año. ¿Cómo puedes prepararte para aprovechar al máximo las nuevas condiciones? Ya sea que estés jubilado, estés a punto de jubilarte o simplemente quieras estar informado, lo que hoy vamos a mencionarte es crucial para ti. La Administración del Seguro Social distribuye beneficios mensuales a más de 72 millones de estadounidenses en este año 2024. Por lo que nuevas modificaciones o nuevos cambios podrían afectar significativamente el futuro de los beneficiarios, especialmente de las personas mayores, que son las que dependen de estos pagos para cubrir con sus gastos y disfrutar de sus años dorados. Aunque esto no pueda parecer mucho dinero, el Seguro Social ha sido crucial para apoyar las necesidades en pago de facturas de estas personas mayores, y de este modo poder fortalecer sus bases financieras. Pues muy bien, año 2025, todo va a cambiar en el Seguro Social. Para evitar que las personas mayores pierdan su poder adquisitivo, se pretende aumentar los beneficios en proporción al aumento del costo de los bienes y servicios. Y es que quizás uno de los cambios más importantes que podría afectar a todos los beneficiarios del Seguro Social es el ajuste por costo de vida, que según las últimas estimaciones recientes, se ha estado fijando entre el 2,6 y el 3,2%. Sin embargo, pues este aumento oficial será solo determinado a finales de este año, en el mes de octubre. Pues perfecto, veamos los cambios que son de esta misma índole, pero que tienen una gran repercusión en sus vidas. Las personas con mayores ingresos probablemente deban más en impuestos sobre la nómina. Las personas que son de altos ingresos van a tener que pagar el impuesto sobre la nómina del 12,4% del Seguro Social sobre todos los ingresos del trabajo que tengan entre $0,01 y los $168,600 a partir del próximo año, pues esto va a financiar más del 90% del programa. Por otro lado, todos los sueldos y los salarios que logren exceder el límite máximo de ganancias imponibles, que estén de $186,000 para arriba, estarán libres de impuestos. Se prevé que la brecha fiscal de las personas mayores con grandes ingresos aumentará como resultado de este nuevo ajuste. Sin embargo, excepto en los años que no hay cola y existe una deflación, el límite máximo de ganancias imponibles a menudo se ajusta al mismo tiempo que el índice nacional de salarios en promedio. Se espera que el límite máximo de ganancias imponibles supere los $168,600 el año 2025, debido al aumento de precios en los bienes y en los servicios. Por último, pues es muy importante considerar que cada dólar ganado por el 94% de los trabajadores estadounidenses que ganan menos de $168,600 va destinado al Seguro Social. Pero el 6% de estas personas que tienen ingresos muy elevados
quedan exentos de impuestos sobre la nómina, pues ellos en sí deberían más impuestos el próximo año. Segundo punto importante. Es más que probable que el importe del pago del seguro social pues vuelva a aumentar. Cuando nos referimos a esto es al pago máximo. El año 2025, las personas con mayores ingresos podrían ver también impuestos más altos sobre la nómina, pero su beneficio mensual máximo como trabajador jubilado también debería de aumentar. Los beneficios a la plena edad de jubilación tienen un límite de $3.822 en el programa. Estamos hablando de este año 2024, ya que si lo comparamos con el 2023, estamos hablando de un aumento de unos $195. Se anticipa que el aumento del año 2025 en esta ocasión será leve. Solo aproximadamente el 2% de los trabajadores jubilados son elegibles para este pago máximo. Para esto, pues deben de cumplir por lo menos con 3 criterios, entre los cuales, al menos los más populares, es que los jubilados deberían haber trabajado durante al menos 35 años. Y los trabajadores deben haber alcanzado o superado el límite máximo de ingresos imponibles durante los últimos 35 años de esa historia laboral. Y por último, que los jubilados pues deben de esperar hasta su plena edad de jubilación para recién comenzar a reclamar sus beneficios. Y es que estos 3 requisitos, estos 3 criterios, son en sí la base fundamental para poder obtener este pago máximo. Cabe recalcar que entre estos 3 requisitos, falta uno muy importante para que puedan cumplir con todo, y es que sus ingresos en esos 35 años, o sea, sus sueldos, sus salarios mes a mes, en todo el año logren sobrepasar el límite de impuestos, que son la cifra que mencionamos en el punto número 1, los $168.600. Obviamente en años anteriores esta cifra era menor, pero bueno, se supone que todos los años tus ingresos, al totalizarse anualmente, logren superar esta cifra. De este modo, estarás al día y con todos los otros 3 requisitos, pues sin duda alguna serás elegible para el pago máximo. Y luego tenemos los requisitos de elegibilidad para recibir beneficios del Seguro Social, pueden llegar a ser más desafiantes. Los beneficios del Seguro Social se obtienen a través de los créditos laborales, y estos no están determinados por el lugar de nacimiento o por tu ciudadanía. Para esto se requieren 40 créditos laborales vitalicios, más de 4 créditos por año para calificar a un beneficio como trabajador jubilado. Pues usted habrá obtenido el máximo de 4 créditos vitalicios si sus sueldos y salarios totalizan por lo menos $6.920 en este mismo año, ya que el nivel mínimo de ingresos para estos créditos es de $1.730 en este año 2024. Se espera que también este umbral aumente ligeramente el próximo año. Luego también tenemos otro punto importante que son los cambios en el Seguro Social para las personas con discapacidad, que pueden esperar el próximo año. Los umbrales de ingresos de las prestaciones por discapacidad deberían aumentar. Aproximadamente 7.25 millones de trabajadores recibían beneficios por incapacidad a largo plazo del Seguro Social en este año 2024. A los trabajadores discapacitados solo se les permite llevar a casa una cantidad muy en específico de sus ingresos mensuales para poder conservar estos beneficios. Los trabajadores discapacitados, pero que no son ciegos, podrían ganar hasta $1.550 por mes en este mismo año 2024, sin que se les revoquen sus beneficios. Hablamos de un aumento de unos $80 respectivos al año 2023. Sin que sus beneficios terminen, los trabajadores con discapacidad y ciegos pueden llegar a ganar hasta $2.590 por mes, que son unos $130 más de lo que ganarían el año pasado 2023. Esto nos da suponiendo una ligera disminución en la inflación con respecto al año anterior. El nivel de ingresos por discapacidad del Seguro Social para los solicitantes no ciegos
puede exceder los $1.600 por mes el próximo año, más que seguro. Y este umbral para los beneficiarios ciegos, más que seguro estará acercándose a los $2.700 por mes.